Dios los bendiga, estimados amigos y estimados hermanos de Iglesia Nehemías en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos respirar un día más y tener el tiempo para leer y reflexionar la bendita palabra de Dios. Hoy seguiremos nuestro estudio del Evangelio según Marcos y tenemos una reflexión acerca de Jesús y su autoridad para enseñar. Así que vamos a empezar orando. Si quiere acompañarnos, puede hacerlo ahí donde se encuentra. Amado Dios y Padre, gracias te damos por un nuevo día. Gracias por permitirnos levantarnos, Señor, y tener un día de descanso para poder congregarnos en tu casa, para poder leer tu palabra y para meditar en ella, pidiéndote que tú ilumines todo nuestro ser para que tu Santo Espíritu pueda hablarnos y nosotros podamos ser buenos hacedores de tu palabra, Señor. No solo oidores, sino hacedores. Agradecemos, Padre, tu infinita ayuda en todo lo que hacemos y aprovechamos para poner en tus manos las peticiones de todos nuestros hermanos y amigos que puedan estar elevando delante de tu trono de gracia, Padre. Nos unimos al clamor del que está pidiendo salud por él o por su familia. En el nombre de Jesús te pedimos que tú intervengas y sanes ahí, como siempre lo has hecho, Padre. Aquellos que están pidiendo por un trabajo, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que les abras las puertas, que les des un buen empleo, Señor, o que les des ideas y emprendimientos en donde ellos puedan trabajar y poder llevar el sustento a sus casas, Padre. Pedimos por aquellos que están pidiendo por sus problemas en sus matrimonios, en el nombre de Jesús, Padre, que en tu palabra encuentren esa solución que andan buscando y que confíen en ti, porque tú eres poderoso para socorrernos de cualquier situación. Quita todo estorbo y aflicción que haya en nuestra mente en este momento para que podamos leer y estudiar tu palabra sin interrupción y podamos, Señor, gozarnos con todo lo que tú has hecho en favor nuestro. Te damos gracias en el nombre santo de Jesús, tu unigénito Hijo y nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias entonces en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Evangelio según Marcos capítulo 1 versículos 21 y 22 dice así: en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor bendiga su palabra. En este versículo 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Si uno presta mucha atención, y tiene que hacerlo cuando lee la palabra de Dios, ve que en este versículo Jesús no va a predicar a la sinagoga, sino va a enseñar. En domingos pasados vimos Marcos 1:14, donde dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Estamos entonces, hoy no vamos a estudiar cómo Jesús predicaba, eso ya lo vimos en algunos domingos atrás, sino cómo Jesús enseñaba. En Capernaum Jesús empieza a enseñar en la sinagoga. Según el versículo 14 que vimos, Jesús predicaba en las plazas públicas, pero aquí vemos que también tenía derecho para enseñar en la sinagoga. Muy importante ver la diferencia que hay entre cómo Jesús aprovechaba un espacio público para predicar y un lugar más privado para enseñar. Si un hombre tiene un mensaje de Dios que quiere comunicar, al lugar que se dirige naturalmente es la iglesia en la que se reúne regularmente el pueblo de Dios. Jesús nos enseña con su ejemplo que él también se reunía con el pueblo de Dios a estudiar y orar en la sinagoga. Este ejemplo lo debemos de seguir también nosotros. Esto agrada a Dios. Aunque te digan dominguero, es necesario seguir el ejemplo de Jesús de reunirse por lo menos una vez a la semana en el templo con el pueblo de Dios. No es correcto solo escuchar mensajes
por radio o televisión. La voluntad de Dios incluye la reunión con los miembros de su pueblo para el estudio y exposición de su palabra y su mensaje, y también para la respectiva adoración. Es importante conocer un poco algunos elementos de este pasaje. Por ejemplo, la sinagoga. Yo quiero hablarles un poquito de la sinagoga. Nosotros sabemos por el estudio bíblico que Dios le estableció a Moisés hacer un tabernáculo en el desierto, y a David y a Salomón les encargó la construcción de un templo. Mas, sin embargo, la sinagoga no fue un edificio cuya instrucción haya venido directamente por un profeta. Entonces, más sin embargo, a pesar de que no fue dado por un profeta, Jesús se presenta en una sinagoga y Jesús aprovecha ese espacio para enseñar. Vamos a leer un poco sobre las sinagogas para que podamos entender mejor este versículo. Las sinagogas eran casas donde se reunían, y aún lo hacen, los judíos a orar y a oír la doctrina de Moisés. Parece que su creación se debe a los judíos cautivos en Babilonia. Era la sinagoga el segundo centro religioso después del templo, y estaba destinado principalmente al estudio de la ley y la oración, y era una institución de enseñanza. El templo era el lugar de adoración y oración, mientras que la sinagoga era el lugar de la enseñanza. El culto de la sinagoga constaba solamente de 3 cosas: oración, lectura de la palabra de Dios y exposición de ella. No había música, ni canto, ni sacrificios. Se puede decir que el templo era el lugar de la adoración y de los sacrificios, y la sinagoga era el lugar de la enseñanza y la instrucción. Sin embargo, la sinagoga era mucho más influyente, porque no había nada más que un templo en todo Israel, pero la ley establecía que donde hubiera 10 familias judías, tenía que haber una sinagoga, y por tanto, donde quiera que había una colonia de judíos, había una sinagoga. Si uno tenía un mensaje que predicar, la sinagoga era el lugar normal para predicarlo. La sinagoga tenía algunos responsables. Estaba el príncipe o principal o alto dignatario de la sinagoga, que con esos nombres se llama Jairo en las diferentes revisiones de la Biblia Reina Valera, en Marcos 5:22. Este era responsable de la administración de los asuntos de la sinagoga y de la organización de servicios. Estaban también los encargados de las limosnas. Diariamente se hacía una colecta en dinero y en especie entre los que podían dar, y luego con ese dinero se atendían las necesidades de los más pobres. Estaba el Hasán. Era el que la Reina Valera llama el ministro. Eso lo podemos ver en Lucas 4:20. El ministro era responsable de sacar y guardar los rollos de las escrituras, de la limpieza de la sinagoga, de tocar la trompeta de plata para anunciar la llegada del día sábado, y de la educación elemental de los niños de la comunidad. Lo que no tenía la sinagoga era un predicador o maestro permanente. Cada sábado, cuando se reunían para el culto, el principal podía llamar a cualquier persona competente para que hiciera el sermón o la exposición. No existía tal cosa como un ministerio profesional. Por eso le fue posible a Jesús empezar su campaña evangelística o de enseñanza en las sinagogas. Todavía no se había endurecido la oposición hasta convertirse en hostilidad contra Jesús. Se sabía en toda Judea, en toda Galilea, en todo Israel, que Jesús tenía un mensaje, y por esa razón la sinagoga de cualquier comunidad ponía a su disposición un púlpito desde el cual él podía instruir y amar a su gente. También nos habla este pasaje de que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Vamos a ver un poquito quiénes eran los escribas para entender mejor este pasaje. Para los judíos, la cosa más sagrada de este mundo era la Torá, era la ley. La esencia de la ley se contenía en los 10 mandamientos, pero por ley se entendía los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, llamados el Pentateuco, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Para los judíos, esta ley era totalmente divina. Creían que se le había dado Dios directamente a Moisés. Era absolutamente santa y totalmente vinculante. Los judíos decían:
El que diga que la Torá no es de Dios, no tiene parte en el mundo futuro, es decir, en el cielo. También decían, el que diga que Moisés escribió un solo versículo por sí mismo, niega y desprecia la palabra de Dios. Para los judíos, la Torá o la ley era como tener un pedacito de cielo aquí en la tierra. Era algo divino, celestial y extremadamente santo. Esto tenía dos consecuencias. La primera es, la Torá tenía que ser la regla suprema de fe y conducta para cualquier judío. Y la segunda consecuencia es que la Torá tenía que contener todo lo necesario para guiar y para dirigir la vida. Nosotros debiéramos tener la misma actitud ante la Biblia, ante la Sagrada Escritura. Debemos tener la palabra de Dios como algo sagrado, como algo divino, como un pedacito de cielo en nuestras manos y por supuesto en nuestros corazones. La Biblia debe de convertirse en nuestra regla suprema de fe y conducta y deberíamos de buscar en la Biblia todo lo necesario para guiar y dirigir nuestras vidas. De esta manera, como los judíos miraban la Torá exigía dos cosas. La primera, había que darle el máximo cuidado y el estudio más meticuloso. Y la segunda, la Torá contiene grandes principios generales, pero si se supone que contiene directrices para toda la vida, lo que está implícito en ella tiene que hacerse explícito. Las grandes leyes deben convertirse en reglas y normas particulares. Así se razonaba. Para darse a este estudio, y si salir avantes, surgió una clase de investigadores. Esos eran los escribas o los maestros de la ley. Los más grandes escribas, entre ellos recibían el título de rabí. Estos escribas tenían tres grandes cometidos. Primero, extraer de los grandes principios morales de la Torá las normas y reglas para cada situación concreta de la vida. Esta era una tarea sin fin. La religión judía empezó con grandes leyes morales y acabó con un sinnúmero de normas y reglas. Empezó siendo una religión y acabó siendo un legalismo. Segunda tarea de un escriba. La misión de los escribas era transmitir y enseñar la ley y su desarrollo. Las reglas y normas que se deducían y extraían de la ley no se escribían nunca. Se las conocía por el nombre de la ley oral. Aunque no estuvieran escritas, se las consideraba aún más vinculantes que la ley escrita. Se enseñaban y se guardaban en la memoria de los escribas de generación en generación. Un estudiante tenía una memoria que era como un pozo bien encalado que no pierde ni una gota. Y la tercer cometido de un escriba, los escribas tenían la obligación de dar el veredicto en casos individuales, porque era un hecho que cualquier caso individual tenía que plasmarse en una nueva ley. Así de importante era la tarea de los escribas y así de importantes eran los escribas dentro de la cultura religiosa y judía del pueblo de Israel. La cita dice, vimos aquí en Marcos 1:21, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Repito la gran diferencia. Cuando Jesús estaba en una plaza pública, Jesús predicaba. Pero cuando estaba en una sinagoga, enseñaba. Como hemos visto, Jesús era conocido en las sinagogas. Es decir, era un visitante asiduo de las sinagogas y lo conocían por su presencia continua. Sábado a sábado, Jesús acostumbraba ir a la sinagoga a leer la palabra de Dios, a leer la Torá, y si le daban la oportunidad, él daba el sermón. Además, si le daban el permiso para enseñar, era porque las autoridades de las sinagogas estaban convencidos que Jesús tenía un mensaje de Dios que comunicar y lo consideraban sumamente competente para la tarea de enseñar. No se olvide que Jesús a los 12 años ya estaba en el templo hablando con los doctores de la ley. Desde los 12 años Jesús se dio a conocer como un estudioso de la ley y durante todos los sábados se presentaba a su sinagoga a seguir leyendo y comentando la palabra de Dios.
La enseñanza es un proceso, sistema o método de dar instrucción. La necesidad de enseñar es indiscutible y aún pudiera decirse con más exactitud que es un deber para el que posee tales conocimientos el transmitirlos a todos aquellos que aún no lo tienen. Y para el que carece de instrucción y conocimiento es una obligación y un derecho al mismo tiempo adquirir tales conocimientos, cumpliendo así el deber de perfectibilidad que tiene para consigo mismo y para la comunidad. ¿Por qué la enseñanza de Jesús era tan diferente a la de los escribas? Porque Jesús enseñaba con autoridad personal. Ningún escriba daba nunca un veredicto por sí mismo. Siempre empezaba diciendo, hay una enseñanza de que, y entonces citaba todas sus autoridades. Si hacía una afirmación, el escriba la respaldaba con esta y esa y aquella cita de los grandes maestros legales del pasado. Jamás se le ocurriría a un escriba emitir un juicio personal. Qué diferente era Jesús. Cuando Jesús hablaba no necesitaba citar ninguna autoridad fuera de sí mismo. Hablaba con una independencia absoluta. No citaba autoridades ni mencionaba a expertos. Hablaba con la autoridad de la voz de Dios. Para los que lo escuchaban era como percibir una brisa del cielo. La seguridad tremenda y positiva de Jesús era la antítesis de las cuidadosas citas de los escribas. La nota de autoridad personal resonaba en todas sus palabras y esa es la nota que capta la atención de las personas. La enseñanza de Jesús era con autoridad, pues Dios creó todas las cosas y cuando habla conoce a la perfección la razón de la existencia de cada cosa y su relación correcta. Los escribas investigaban y enseñaban de la mejor manera posible estas relaciones, pero Dios fue quien creó estas relaciones y por lo tanto con mayor autoridad hablaba de todas las verdades de Dios, de la vida y de la ley. Por ejemplo, veamos el matrimonio. Nosotros debemos aprender mucho del matrimonio para poder llevarlo de una mejor manera. La Biblia es la mejor fuente de información sobre el matrimonio. Nosotros, al igual que los escribas, debemos extraer en forma explícita toda la información que en forma implícita está a través de toda la escritura. Estudiamos lo que Dios dice en la Biblia y tratamos de interpretarlo y aplicarlo. Pero si Jesús nos estuviera enseñando sobre el matrimonio, Él nos diría con mayor claridad el porqué de cada situación dentro del matrimonio, pues Él fue quien lo instituyó y por lo tanto tiene el conocimiento de su razón de ser y nos sería más fácil entender y aplicar. Jesús, por lo tanto, también se tomaba el tiempo para la enseñanza, en este caso en las sinagogas, pero también en otros lugares. Es muy importante su ejemplo, no solo para la iglesia, sino también para la familia, para que la enseñanza sea un valor que practiquemos. Jesús lo practicó dentro de sus ministerios. Todo aquel conocimiento que el padre de familia, la madre de familia ha adquirido, es su obligación enseñarlo a sus hijos, quienes por su poca experiencia no tienen el conocimiento. Es por medio de la enseñanza que podemos desarrollar mejor a nuestras futuras generaciones. La enseñanza bíblica no es solo enseñanza de la salvación y vida eterna, sino es enseñanza de cómo vivir esta vida terrenal en armonía con Dios y en armonía con nuestros semejantes, con nuestras familias. La Biblia tiene grandes enseñanzas sobre el trabajo, el manejo del dinero, el manejo del tiempo, el ahorro, la familia, el descanso, la justicia y muchos otros temas más. Todos somos ignorantes cuando nacemos y la única manera para curarnos de esta grave enfermedad es la enseñanza. Si no sabemos algo de alguna área de la vida, somos como ciegos, pero la enseñanza puede llevarnos de ser ciegos a ser expertos. Es como que nos abrieran los ojos. Somos ciegos o estamos ciegos cuando no sabemos que no sabemos. Pero si somos expuestos a la enseñanza, entonces subimos a otro nivel, es decir, a donde sabemos que no sabemos. Si seguimos expuestos a la enseñanza, podemos llegar al nivel de competentes, donde ya sabemos algo del tema, y después de mucha enseñanza, podemos convertirnos en expertos, donde podemos enseñar a otros sobre este tema en particular. Hemos visto entonces que la enseñanza es como una escalera que nos lleva de nivel más bajo al nivel más alto, que es ser experto.
y es como una luz que nos saca de la oscuridad y nos lleva iluminados hacia un mejor destino. Pensemos en un momento. Jesús está enseñando en la sinagoga. Tiene en sus manos la Torá, es decir, el Pentateuco. Tiene a Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Jesús enseñaba sobre esos libros. Por ejemplo, de Génesis les enseñaba sobre las grandes lecciones que podemos aprender del hombre en el Edén, de lo desastroso del pecado, de la vida de Abraham, de la vida de Noé, de la vida de Jacob y de su hijo José. De Éxodo, Jesús explicando sobre los 40 años en el desierto. De Levítico y Deuteronomio, Jesús hablando de todas las leyes morales, civiles y religiosas que el hombre debe conocer y cumplir. Con cuánta más razón ahora debemos nosotros dejar de ver tanta televisión y dedicar más tiempo a la enseñanza bíblica y toda forma de enseñanza que nuestra familia necesite. Jesús es el Hijo de Dios, es el experto, es el maestro de maestros, es el maestro de la vida terrena y de la vida eterna. Debemos exponernos a sus enseñanzas para aprender no solo sobre esta vida, sino sobre la vida venidera, la vida eterna que Él vino a proclamar. Jesús tenía más conocimiento que los escribas y por eso es que Jesús podía enseñar con toda autoridad. La enseñanza, mi estimado amigo y mi estimado hermano, es un ministerio que el Señor Jesús practicó mientras estuvo aquí en la tierra trabajando. Y en la enseñanza es uno de los valores que toda iglesia debe practicar. Por eso las iglesias tienen pastores, tienen profetas, tienen maestros, y los maestros son los encargados de la enseñanza. Pero en la casa también alguien tiene que tomarse la tarea para enseñar a la familia, enseñar a los más pequeños, a los más jóvenes, grandes verdades morales, grandes verdades sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, sobre la familia y por supuesto sobre el perdón de pecados y la vida eterna. Yo te animo a que salgas tú de tu zona de confort y te expongas a la enseñanza de la palabra de Dios. Yo te animo a que tú también te congregues en una iglesia, así como Jesús se reunía los días sábados en la sinagoga para ir a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y si Dios te llama a ti también a predicar, que tú también enseñes y prediques a los más nuevos para que juntos proclamemos las verdades del Evangelio de Jesucristo. Si tú necesitas reconciliarte con Dios, si tú quieres aceptar a Jesús y ser un hijo de Dios y ir a la iglesia y congregarte como un miembro de la familia de Dios, vamos a orar juntos en este momento. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre, por enseñarnos por medio de tu Hijo Jesús el valor de la enseñanza y la autoridad que tenía tu Hijo Jesús para enseñarnos. Permítenos, Padre, que todos deseemos tu enseñanza, que no nos conformemos con un mensaje por televisión o por radio o por internet, sino que vayamos a tu casa, el lugar que Jesús se reunía todos los sábados. Nosotros nos reunimos los domingos, Padre, para escuchar tu palabra y ser enseñados en esas grandes verdades eternas para nuestra vida eterna y nuestra vida terrenal, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos que se están reconciliando, que quieren estar en paz contigo y quieren volver a retomar el hábito, Señor, y la necesidad de estar en tu casa. En el nombre de Jesús te pedimos que perdonen sus pecados y que ellos ya reconciliados contigo sientan paz y vayan a tu casa a gozarse, Padre. También oramos por si algún amigo por primera vez está orando, pidiéndote perdón por sus pecados y queriendo congregarse en una iglesia. Te pedimos que tú perdones sus pecados y que lo guíes a una iglesia donde se estudie seriamente tu palabra, donde él pueda ser expuesto a la enseñanza bíblica para que su vida sea llena de conocimiento y salga de la ceguera y se convierta en un experto de la vida, en un experto de las verdades de tu evangelio precioso, Padre. Damos gracias por este momento de oración, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Estimado amigo, si has orado con nosotros, pues te felicitamos, eres un hijo de Dios y te animamos a que no solamente nos escuches los domingos por Facebook estas enseñanzas, sino que te congregues en una iglesia y puedas ahí recibir la enseñanza que Jesús nos dejó y la enseñanza que Jesús también enseñó para que nosotros salgamos de la ceguera en que estamos viviendo, seamos iluminados y nuestra vida sea transformada por completo. Que Dios te bendiga.